¿Cómo les va? Bienvenidos a estos consensos. Estamos en vivo en la pantalla de TV. Vamos a estar acompañándolos y para contarles todo lo que trae esta semana en material parlamentario político, pero también recogiendo lo que dejó todavía para analizar la última sesión. Estos son los títulos. Actividad en el Senado. La Cámara Alta va a realizar la preparatoria del 24 de febrero y 2 sesiones extraordinarias también previstas para tratar distintos temas. Ley de glaciares. El diputado Eduardo Valdés presentó un proyecto que propone un nuevo régimen de presupuestos mínimos. Sesiones ordinarias del Congreso. El presidente Javier Milei va a inaugurar el tercer ciclo de su mandato el domingo próximo. Bueno, acá estamos de regreso. En un ratito vamos a presentar a la invitada del día de hoy, pero antes al equipo. Hola Silvia, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes, mucho gusto. ¿Todo bien? Todo bien. Yo voy a hablar hoy de algunos detalles de la reforma laboral que me parece que impactan en los trabajadores y que está bueno repasarlos. Muy bien, seguimos desmenuzando entonces esta reforma laboral. ¿Cómo andas, Tony? ¿Qué tal, Meli? ¿Cómo te va? ¿Cómo andan todos? ¿Todo bien? ¿Con sí. qué tema venís? Hoy vamos a hablar un poco del proyecto de financiamiento universitario que propone el Gobierno Nacional. Recordemos que intentó derogarlo en el presupuesto 2026, finalmente no lo logró, pero tiene una nueva ley para financiar las universidades. Bueno, y en la última sesión especial no solamente se conocen los detalles y los vamos a estar explicando de esta ley que lleva el nombre de modernización laboral con distintas reformas, porque también incluye la derogación de varios estatutos o que regulan distintas profesiones. Una de ellas es la del periodismo, por eso queremos invitar a la diputada Karina Maureira, que no solamente es diputada, sino también que es locutora nacional y también es periodista, así que repasamos primero, antes de presentarla, qué es lo que ella decía y cómo se expresaba en la sesión, y enseguida ya le damos la bienvenida desde la provincia de Neuquén. Yo creo que vamos a tener posibilidades de hacer algo como fue el capítulo 11, ¿se acuerdan? En presupuesto, y no estamos haciendo nada malo. Les aseguro que estamos dando de vuelta, repensando este tema, como podríamos repensar también algunos otros. Pero sinceramente se los pido, sobre todo a aquellos que hablaron hoy y fundamentaron tan bien, y les agradezco porque muchos me hicieron emocionar. Estamos a tiempo de poder cambiar algo en este país. Y en nombre de todos mis colegas y la gente que está afuera, pensemos en lo mejor que podamos hacer por ellos y por los trabajadores. Siempre hay tiempo de mejorar, siempre. Por favor, no avalemos el capítulo 26, como tampoco podría avalar otros, pero voy a acompañar a mi provincia, porque mi provincia es un ejemplo y voy a seguir defendiéndola contra todo, porque quiero que la tomen de ejemplo, porque se pueden hacer cosas muy buenas cuando realmente sabemos cómo organizarnos y tenemos los vínculos dados entre las personas y tenemos respeto también. Realmente me emociona porque no he dejado la piel de periodista y veo a muchos de mis colegas afuera y no me gustaría volver a cubrir represiones como la he cubierto, y yo sé que hoy hubo represiones. Así que les pido, por favor, que rechacemos el 26. Gracias, señor presidente. Bueno, esto sucedía en la sesión, la garganta apretada y las lágrimas de la diputada, que ya está conectada del otro lado. Hola, diputada Maureira, ¿cómo le va? Bienvenida. Hola chicos, ¿cómo están? Gracias. Gracias por este tiempo. Bueno, la verdad que cada vez que lo escucho me sigo emocionando. ¿Y por qué la emoción? Si se puede dar una explicación al respecto, ¿no? ¿A qué responde? Mirá, cuando vos tenés tantos años en una actividad a la que dejaste hace poco para poder entrar en el ruedo político, es difícil sacarse esa piel, como bien les fundamentaba, pero es necesario también reformular muchas cosas,
Yo no estoy en contra de una reforma laboral que pueda modernizar y que pueda ayudar al país, pero era necesario rever algunos puntos. Yo hubiera pretendido, sinceramente, que esta reforma nos hubiera llevado un poquito más de tiempo, no tratarla como muchos han dicho en extraordinarias. Entiendo la premura de un gobierno por contar con leyes, pero me parece que nos tendríamos que haber dado un poco más de tiempo. Y el estatuto del periodista es en nuestra espina, nuestra columna, es decir, era la herramienta fundamental, así como había dentro del 26, existen otros articulados que hacen a otras actividades, ¿no? El 25 mismo que habla de la industria cultural, por la cual también rechacé el desfinanciamiento en la cultura de nuestro país. Entonces, hay muchas cosas que todavía me hacen ruido, pero no quiero descreer de que esta reforma pueda traernos tiempos mejores. Yo sé que los cambios son profundos, son complejos, que van a llevar mucho tiempo, pero que si no nos arriesgamos no vamos a poder cambiar realmente lo que tenemos que cambiar. Toda transformación cuesta y sobre todo lo económico, claro que nos cuesta. Tal vez pasaron muchos años y no estábamos acostumbrados a rever profundamente estas cuestiones. Y insisto, le hubiera dado un poco más de tiempo a esto, pero bueno, creo que también tienen los votos suficientes y todavía tengo un voto de confianza. Les soy sincero, todavía tengo un voto de confianza. Espero no equivocarme, pero nunca dejé de pensar en la gente. Diputada, Muchos hablan de que se dejó de pensar en el pueblo, les aseguro que no. ¿en qué tiene un voto de confianza? ¿Cómo le va? Acá la saluda Antonio Ricovene. ¿Cómo Quería estás? preguntarle en qué Hola, tiene un hola. voto de confianza. En el gobierno, Pero ¿en en el qué? gobierno En que nacional. le vaya bien, en que funcione Eh, esta ley laboral. Claro, sí, 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 claro, claro, sí, 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 ¿Y cómo evalúa estos ya 2 por años de supuesto. gestión? Como les decía, chicos, nada es fácil cuando alguien llega con ideas tan cambiantes, tan radicales para tantas cosas, no es fácil poder implementarlas. Todo lleva su tiempo, todo lleva su tiempo. Por eso digo, démonos un tiempo para ver qué es lo que pasa, pero yo creo que son necesarias, son necesarias. No tengo por qué arrepentirme absolutamente de nada. Aparte, esto es algo que va en coherencia con nuestra gestión provincial, con lo que se necesita. No es una cosa tirada de los pelos. Nosotros trabajamos hacia adentro, tanto quien está en Senado, Julieta Corrosa, como yo en diputados, tenemos un diálogo excelente y sabemos qué es lo que se necesita. Por eso digo también, muchas personas dicen, ¿por qué votaste de esa manera, Cari? Porque es lo que necesitamos. Yo estoy segura que va por ese lado, estoy segura. Diputada, a más de un año de aprobarse la ley Bases, casi ya van a ser 2 años, y que se implique y se aplique el RIGI, ¿cómo impactó en su provincia? Bien, bien, bien. Pero vos sabés que yo siempre hablo mucho de los ejemplos de Neuquén y la tengo muy alta. Tengo la vara y la bandera muy alta de Neuquén, porque creo que es una, una gestión que deberían tomar muy en cuenta algunos otros gobiernos para poder llevar adelante. Nosotros somos una gestión que contaba con 0 fondos nacionales para obra pública como el resto del país, con la diferencia que nosotros aquí podíamos reorganizar y lo seguimos haciendo, reorganizando la obra pública. Por suerte, eh, el diálogo con el gobierno nacional es bueno y eso también es importante destacarlo y espero que siga siendo así, pero que también entiendan que una provincia no puede estar siempre sola. Nosotros somos una provincia hoy observada por los ojos del mundo y tenemos la posibilidad de hacer muchas cosas que otras jurisdicciones provinciales no pueden hacer por el solo hecho de que ingresen tal vez más fondos, ¿no es cierto? Y que están muy bien destinados en esta provincia. Se sigue trabajando para poder destinar como corresponde y poder llevar una gestión realmente ordenada y eficiente. Yo tengo muy alta la bandera de Neuquén y quiero que sea un ejemplo para el resto de las provincias. Diputada, la quiero llevar a la estricta actualidad.
puntualidad, porque lo último tiene que ver con una decisión que tomó el gobierno respecto de las barreras arancelarias al aluminio que proviene de China. Esto es algo de último momento, por lo tanto, si no está informada no pasa nada y le pido disculpas y conversamos sobre otro tema, pero bueno, en términos generales pareciera que se está llevando como a la arena personal todo el tema FATE, ¿no? Con los despidos que se produjeron ahí, los casi 1000 despidos, 920, la conciliación obligatoria y ahora esta medida que se levanta, esta medida arancelaria, donde China va a poder traer todo el aluminio que quiera. Lo estoy llevando muy al llano porque es algo que recién estamos conociendo. Quiero preguntarle a usted, digamos, cómo va a repercutir todo esto en términos de empleabilidad en su provincia. No sé cómo está la cuestión del desempleo. Ustedes tienen, bueno, toda la cuestión minera y hay mucha expectativa respecto de qué es lo que puede generar Vaca Muerta, pero bueno, también estas medidas que se toman a donde se levanta totalmente las restricciones para traer materiales o insumos desde China, me imagino que algunos sectores especialmente los va a empezar a preocupar. Bueno, el ingreso, como siempre pasa, el ingreso de todo producto que provenga de otro país sin darle importancia al nuestro, por supuesto que nos hace ruido. Pero no es mala, no es mala la competencia. Lo que pasa es que nosotros estamos atravesados durante años por los impuestos que nos siguen matando. El tema China fue un tema debatido en el recinto la semana pasada. Hubo diputados que trajeron justamente a colación ese tema y las aperturas hacia otros mercados, ¿no es cierto? En detrimento tal vez de nuestros propios productos. De hecho, cuando se votó en presupuesto yo me pronuncié en contra del ingreso de productos, sobre todo que tengan que ver con lo hidrocarburífero, teniendo en cuenta que nosotros en el país los producíamos también. En cuanto al empleo, nuestra provincia es la única que ha tomado, digamos, un nivel y un índice de empleo privado que no se registraba desde hace tiempo. Así que estamos bien, para que tengas una idea. Tenemos 5.000 puestos nuevos de trabajo en esta última gestión en la provincia del Neuquén. Veníamos de unos 2.000, 3.000 y se subió, por lo que tengo entendido, a 5.000. Así que el registro de personas hoy trabajando en Neuquén es bueno. Somos una provincia que recibe muchísima gente por día, chicos, muchísima gente. Familias que buscan en el petróleo un futuro. Y sin embargo, el petróleo sí es futuro, el gas es futuro, pero hay que también invertir en otras producciones. Nosotros tenemos un fuerte vínculo con la fruticultura y por suerte tenemos un gobernador que entiende que hay que cuidar el territorio, que hay que cuidar la plantación y que hay que cuidar la tierra, porque hoy la tierra para algunos es rentable para edificar, porque dejan de ser productivos porque tienen muchos años, porque sus hijos no les interesa continuar con la producción, ¿no es cierto? Y eso es algo que yo siempre he trabajado desde el periodismo, el cuidado de nuestra tierra productiva, Diputada. pero no podés meterte en cuestiones privadas tampoco, porque si fuese así no estarían vendiéndose tantos terrenos productivos para poder hacerse loteos residenciales, loteos cerrados. Diputada, yo quería preguntarle también, pensando en la Sí. agenda que viene, el próximo 1 de marzo arranca un nuevo periodo de sesiones ordinarias. Mm. ¿Cuáles van a ser los principales temas en la agenda que va a intentar llevar al debate parlamentario? ¿Y cómo ve los desafíos para el gobierno después de 2 años en los que trabajó por equilibrar las cuentas, ajustar la inflación y ahora parece avanzar en otro tipo de reformas, como bueno, la laboral que ya la vimos, pero también una tributaria, una penal? Esas dos preguntas primero. Por un lado la agenda y cómo evalúa lo que viene para el gobierno. Mirá, yo no creo que al gobierno le vaya mal. Teniendo los votos como los tiene, no creo que le vaya mal. Creo que ejecutan rápidamente en Congreso de seguir así. Ahora, los temas, por lo menos uno que a nosotros nos interesa mucho, una vez ingresado al periodo ordinario de sesiones, es el de la ficha limpia. Nosotros nos adelantamos y sumamos muy fuertemente nuestro proyecto, que ya es ley en Neuquén, pero lo elevamos tanto desde diputados como de senadores. Así que tengo los ojos puestos en que podamos contar con esa ficha limpia este año verdaderamente. Respecto de los otros, sigo estudiando, no voy a aportar
digamos, demasiadas visiones sobre lo que se viene en tributario, porque seguimos trabajando para saber qué es lo que se puede hacer desde acá y cómo impactaría en todo caso a Neuquén. Por el momento no habría demasiadas complicaciones. Y sí, aprovecho porque ahí hay un tema que a mí me atraviesa y que durante mis discursos de campaña siempre trabajé, que es la discapacidad. Yo creo que lo que está pasando en nuestro país y prorrogando una ley de emergencia hasta el próximo año, es decir, hasta que termine este año, no es lo mejor que nos pueda pasar. Que debemos tener conciencia, no tener miedo, porque me parece como que muchas cosas dan miedo a tratarlas, porque terminan todas en la justicia y no debemos permitir que todas estas cosas terminen en la justicia. Por esas personas con alguna condición, con alguna discapacidad, por ellas estamos trabajando en otro proyecto para presentar muy prontamente, pero también necesitamos observar la Comisión de Discapacidad. Lamentablemente, al ser monobloque, no puedo aspirar a ser autoridad en las comisiones, ¿no? Me quedo con esas ganas, porque la verdad que me interesaría mucho, mucho trabajar, sobre todo en la de discapacidad, pero las puertas están abiertas para poder seguir escuchando a muchos actores que necesitan respuestas sinceras, sobre todo, y reglamentaciones urgentes de las leyes para poder saber cómo trabajar este tema y no más marchas en la calle pidiendo por los que más necesitan ante ciertas situaciones de vulnerabilidad. Le pregunto brevemente, porque bueno, ya estamos por irnos a la pausa, pero su provincia ha sido emblema, por cuestiones obvias, de la lucha docente. Nos encontramos en días muy sensibles, ¿no? Donde todos los años nos preguntamos si todas las provincias van a estar en condiciones de empezar las clases como resultado de bueno, las paritarias salariales divididas en muchos gremios, ¿no? La cuestión docente siempre se reparte en muchos gremios y eso lo complejiza más, pero en el medio están nuestros chicos. ¿Está normalizada la cuestión en su provincia? ¿Están dadas las condiciones para que empiecen normalmente las clases? Creía que sí, pero ayer me llegó un mensaje del sindicato que decían que el 2 de marzo va a haber manifestación, es decir, no va a haber un inicio del ciclo lectivo como se esperaba. Eh, habrá que ver, pero creo que va de la mano también de lo que ha pasado con la reforma, Claro. seguramente. Eh, pero el año pasado no fue tan malo, no fue tan malo. Espero este año poder revertir esa situación porque somos, digamos, una gestión de mucho diálogo y mucho acercamiento a los sindicatos, así que espero que se pueda revertir. Pero por el momento lo único que sé es que el 2 de marzo no habría un paro, por lo que tengo entendido, y bueno, el ciclo lectivo no sé cómo estaría ahí. Gracias, diputada Maureira, por este contacto con nosotros, muy Gracias a amable, ustedes. Gracias a ustedes, abrazo enorme y nos vemos, por supuesto. Chao, hasta la próxima. Bueno, algunos aspectos, ¿no? Que obviamente ya vamos a estar analizando en la segunda parte del programa, que tienen que ver con, digamos, qué toca y qué sensibiliza esta reforma laboral. También todavía estamos en el periodo extraordinario, así que es una semana donde va a haber mucha actividad muy apretadita y después ya nos metemos en los detalles de que va a traer el discurso presidencial en la inauguración del nuevo año parlamentario. Eso va a ser el domingo a la noche. Exactamente, uno de los temas que va a insistir, por lo menos lo que se sabe hasta ahora, Javier Milei, son con nuevas reformas. Claro. Va a venir con nuevas reformas. Va a anunciarlas. Va a anunciar, digamos, va a ser el anuncio de que va a enviar proyectos referidos a nuevas reformas. Además de la ley del régimen penal juvenil que se va a aprobar el jueves en el Senado, se va a convertir en ley, pues tienen los votos para eso, va a traer un tema del Código Penal, reforma tributaria, y otro tema que también va a anunciar Milei es el envío del proyecto del acuerdo Argentina-Estados Unidos. Argentina-Estados Unidos. Esos son los temas que por lo menos tengo hasta ahora. Sí, después vamos a dar los detalles porque, bueno, desde que Javier Milei es el presidente de la Nación, toda la cuestión, digamos, de cómo se brinda ese discurso ha sido muy diferente a gobiernos anteriores. Habitualmente lo ha separado con un atril, ha elegido distintas formas de enviar distintos mensajes a la sociedad, por supuesto, y bueno, finalmente lo va a hacer con las reformas o la reforma que él más quería anunciar, y el lema de ese discurso va a ser que este es el gobierno más
más reformista de toda la historia de la República Argentina, así que va a ser foco principalmente en eso y seguramente dejando ahí semblanteadas las próximas reformas que se vienen. No se dice nada todavía de la reforma previsional. No, ahí tenemos un dato. Él había anunciado antes que la reforma previsional no era para el 2026, era casi para un segundo mandato. No para pero capaz que cambian las condiciones, digamos. 2026 sí. No, ya tuvo su cambio de fórmula, ¿no? Como tiene casi todos los gobiernos que pasan, al principio de su gestión, lo que va a querer avanzar más adelante, por lo que se dejó trascender, pero es como dice la compañera, no hay nada definido, sí ir hacia un sistema de jubilaciones privadas. Claro, que ese es el modelo que, bueno, existía en los 90, que después se implementó también en Chile, así que es uno de los países que se está mirando particularmente con todo este proceso que impone o que supone esta ley de modernización laboral. Mientras tanto, el contexto del que estamos contando es que el conflicto en FATE continúa, lo digo esto porque recién lo mencionábamos con la diputada Maureira, y continúa, se está siguiendo de cerca. El gobierno avanzó en contra de los empresarios, porque los empresarios vinculados a FATE son los empresarios de Aluar. Entonces, por eso le preguntábamos esto de la ley antidumping que sacaba de como una ofensiva. Claro, bueno, o al menos se interpreta de esta manera. Sí. Bueno, vamos a ver cómo repercute y qué es lo que sucede todo esto, si se expresa el dueño de FATE al respecto o no, y qué es lo que pasa con esos trabajadores que por más que están bajo el régimen de la conciliación obligatoria, ya no está en condiciones el mercado de seguir sosteniendo esa estructura que tenía FATE, que era 920 familias que estaban ganando alrededor de 1.200.000, 1.300.000 pesos promedio y que quedaron todos en la calle. Obviamente también se anunció que a todos se les iba a pagar su indemnización, pero esto abre claramente todo el debate de cara a los casos específicos que pueden verse afectados con esta reforma laboral. Hacemos un corte muy breve y ya regresamos con más aquí en Consenso. La Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos.
En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
seguimos adelante en la segunda mitad de Consenso con los temas también que se vienen. Tony, vamos con el tema que trajiste para hoy. Sí, vamos a hablar del financiamiento a las universidades, uno de los temas que tuvo en jaque al gobierno nacional en sus primeros 2 años de gestión. Recordemos, hubo una ley de financiamiento universitaria sancionada por este Congreso y vetada por el gobierno nacional. Un congreso que insistió el año pasado para que se ejecutaran esos fondos, que finalmente no ocurrió. El gobierno no contempló tampoco en el presupuesto la ley anterior, lo que sí advirtió, y es el proyecto que vamos a pasar a presentar en instantes, que iban a trabajar en una iniciativa propia para avanzar con el financiamiento para las universidades públicas. El proyecto que presenta el Congreso modifica el esquema vigente y lo adapta al presupuesto 2026 sancionado en diciembre del año pasado. Meli, es un proyecto que lo que busca es responder en parte a la demanda que había de los sectores académicos. Los gastos por funcionamiento se actualizarán por inflación, es uno de los puntos principales que tiene esta iniciativa, pero solo habrá un ajuste automático si supera el 14,3% de inflación anual, que es lo que proyecta el presupuesto 2026 para este año. Si se supera esa inflación acumulada, se va a empezar a ejecutar ese aumento por inflación de forma trimestral en el presupuesto para las universidades, que es el punto 54 de la ley de presupuesto. Vamos a pasar a la siguiente placa para seguir repasando este proyecto que suma 80.000 millones de pesos para hospitales universitarios, que es uno de los temas más calientes que tiene que ver con el funcionamiento de estas entidades que lo que buscan es no solamente la formación de estudiantes de medicina principalmente, también de farmacología, de odontología y demás ciencias que tienen que ver con la salud humana, sino que lo que busca es, dar un poco de acompañamiento también, porque recordemos que hay muchísimos pacientes que se atienden en esos hospitales. El ejemplo más claro es el Hospital de Clínicas. O el Hospital de la Universidad de Odontología, como decías vos. También, por supuesto, sí, donde muchos pacientes por un costo menor que el de una prepaga puede hacerse atender de forma muy buena bajo la supervisión de docentes y de estudiantes de esas especialidades. La partida lo que apunta es al funcionamiento, a los insumos y a la atención médica que esté garantizada con esos fondos. Sí, quería sobre la Facultad de Odontología, que además es una facultad modelo que siempre sale seleccionada como tal. Por eso siempre tiene mucha fila en la calle, que uno dice, ¿qué tantos alumnos se van a inscribir para esta carrera? No, son familias que no tienen otros recursos y que se van a atender porque por más que tengas cobertura médica o seguro de salud... Le salvaron la dentadura a mucha gente, sí. Y especialmente gente grande que empieza a tener muchos problemas, pues se le mueve la dentadura, todo eso, y han hecho tratamientos de excelencia mucho mejor que en centros privados. Sí, absolutamente, con una tecnología de punta también que incorporaron hace muchos años y a muy bajo costo a comparación de lo que termina a cualquiera costando la más mínima atención odontológica. Por eso es notable, y esto es, digamos, no es estigmatizante para nada, sino que es descriptivo cómo ha empeorado mucho la salud dental de nuestra población desde hace una buena parte de años para acá. Fíjense ustedes en un móvil al azar puesto en cualquier lado, cómo la gente se tapa la boca. Durante la pandemia usaban el barbijo, entonces, bueno, la falta de piezas dentales se disimulaba por ahí, pero yo estoy notando que cuando vos ves el empobrecimiento de una sociedad o la falta de atención de calidad, se ve en los dientes, se ve en la dentadura, sin dudas. Y bueno, es que es muy costoso y no te lo cubre, digamos, porque son todos insumos importados, entonces no hay cobertura gratuita 100% en tema dental. Sí, y es uno también de los índices, a mí me gusta muchas veces cuando seguís la economía global, los distintos índices alternativos, ¿no? Y los índices del aumento de la importación de insumos odontológicos en Latinoamérica es uno de los indicios del crecimiento del consumo y de la actividad económica.
porque la gente empieza a reparar sus hacer piezas, reparaciones, tal vez no de primerísima necesidad, como Claro. puede ser el alimento o los medicamentos, Claro. pero sí que muestran un desarrollo económico en la población. Total. Así que bueno, estos son uno de los puntos. Tenemos algunos puntos más para repasar de este proyecto, que también prevé un aumento total del 12,3% en el salario del personal docente y no docente. La principal crítica que esbozan los gremios a partir de esto es que no repara todo lo que fue el ajuste que sufrieron los salarios en los primeros 2 años de gestión, donde el gobierno no quiso ejecutar la ley sancionada por este Congreso. Y también estos aumentos se pagarán en 3 tramos, que de 4,1% en marzo, en julio y en septiembre, llegando así a este aumento del 12%, que aún así también quedaría debajo de la inflación proyectada, que es del 14%, quedaría 2 puntos por debajo, y que no es un proyecto que satisfaga a los principales sindicatos que siguen insistiendo por la ejecución de las partidas presupuestarias que tenía prevista la Ley de Financiamiento Universitario. El Ejecutivo deberá convocar a paritarias obligatorias cada 3 meses. Gremios y rectores cuestionan también el piso presupuestario y el esquema salarial, lo decíamos recién, por estos puntos. Lo que sí abre es nuevamente la negociación paritaria, uno de los puntos donde el gobierno participó de alguna forma, no homologando algunos aumentos, no convocando a paritarias en otros sectores. Lo que sí parece ser la forma de participar en los conflictos laborales del gobierno tiene que ver con esto, bueno, parecido a lo que hacen en FATE, donde se llama conciliación obligatoria entre las partes. Una vez ya estallado el conflicto, vamos a ver cómo se va a dar este año para el sector universitario, que también viene golpeado al igual que otros. Bueno, muy bien. Ahí seguimos entonces con ese tema. Y vamos, Silvia, con tu tema, tu columna. Sí, yo voy a hablar un poco de la reforma laboral que se va, de la modernización laboral que se va a aprobar el próximo viernes. Está convocada la sesión para las 11 horas. Ya el oficialismo, junto con sus aliados, muchos gobernadores peronistas y algunos, y el radicalismo y el PRO, tienen los números para convertirlo en ley. Bueno, vamos a la placa número 1. Decíamos que el Senado va a tratar el viernes esta ley. Va a ser en una misma sesión donde también va a tratar el tema de la ley, el acuerdo con el Mercosur. Primero se decía que iba a ser el jueves, no, pero va a ser el viernes también. Ok. También va a tener, digamos, los números para hacerlo. Vamos a nuestra placa número 2. Vamos a hablar un poco de cómo va a impactar esta ley. Esta ley va a impactar en las relaciones laborales, ya que producirá cambios sustanciales en las vacaciones, negociaciones colectivas de trabajo, horas extras, y fomentará la creación de nuevos empleos y buscará terminar con la industria del juicio. Especialmente los problemas acá son las pymes en las industrias del juicio. Claro. Hay un tema bastante que serio tienen una con estructura respecto a ese tema. Una estructura menor, y ante cualquier juicio laboral, bueno, quedan, dicen, al borde del cierre o del quiebre, esto lo contaba muy bien. Sí, tienen 2 problemas, el tema de los juicios y el tema de Del los costo. certificados médicos, pero no por las enfermedades normales, como puede ser una gripe, sino por las enfermedades psiquiátricas, donde es muy difícil de comprobar. Entonces tienen 3 empleados, tienen que pronto tomar 3 empleados más y se le cambia mucho la estructura de costos. Sí, eso que decís vos de la cuestión de salud mental, obviamente se intensificaron las consultas durante la pandemia, pero después muchos encontraron, digamos, están los certificados del bien y los certificados inventados, ¿no? Pero aparte es difícil de decir cuál está bien y cuál está mal, es muy difícil. Totalmente. En una enfermedad, bueno, tiene una enfermedad, tiene, qué sé yo, crónica, tiene una diabetes grave, vos podés, con un certificado médico y estudios clínicos, lo avalás. Lo avalás, pero en este tema no lo podés avalar. No, y aparte que es habilitante o inhabilitante para cada trabajador. Vamos a suponer, no sé, episodios de depresión, pongamos por caso. Muchas personas sufren esto, pero muchas personas tal vez pueden estar bajo un tratamiento y puede coexistir esos estados de ánimos o ese diagnóstico con su actividad, pero de pronto tampoco te podés meter porque ahí hay un límite que es la intimidad, digo. Claro, entonces es muy difícil. Claro, porque vos tampoco le podés estar confiando a tu empleador que es realmente por lo que está pasando, lo que te está ocurriendo. Por ejemplo, un caso muy, muy frecuente, real, ¿no?, de los inventados, son personas que están en tratamiento de fertilización.
Sí. Que atraviesan no solamente una cuestión médica puntual, sino también una cuestión emocional, porque Sí. ya una cosa va de la mano a la otra y necesitan, por ahí el médico le dice, no, bueno, vos lo que tenés que hacer es estar tranquilo, no estresarte. Bueno, anda a explicar eso a Sí, tu empleador, pero es ¿no? O sea, es difícil. muy difícil. Y bueno, y otro tema que me parece muy importante que aporta esta ley, vamos a nuestra placa número 3, es las empresas que contraten nuevos trabajadores tendrán beneficios fiscales, impositivos, como el tema de que se les puede rebajar las cargas sociales, con el tema de las contribuciones patronales que hacen las empresas a la AFIP, al ANSES. Entonces ahí va a tener una rebaja de las contribuciones patronales. Claro, esto se hace porque también los empresarios pyme lo que dicen es que son el motor de la economía, generan empleo, pero que muchas veces no pueden tener ese empleo registrado o pagan una parte del sueldo en blanco y una parte del sueldo en negro porque no pueden. Eso se quiere evitar. Exacto. Eso se quiere evitar. Otro tema importante relacionado a la industria del juicio. Las empresas, las sentencias judiciales derivadas de los casos de un juicio laboral van a tener un mecanismo de actualización que hoy no tiene. Ese mecanismo de actualización va a ser que se va a actualizar, suponete que ese juicio dure 2 años. Sí. Entonces, ¿cómo se va a actualizar los 2 años esa sentencia? Por el IPC más un 3% anual. Ahora un juicio que duraba 5 o 6 años, que empezó con 1 millón, pueden terminar en 100 millones o en 200. Sí, claro, porque la tasa de interés que se le aplica a es la que define el juez. Sí. Y la define a su criterio. Sí, no tenía un marco regulatorio de cuánto iba a ser. Por eso muchas veces te decían que lo que te convenía era un mal arreglo a generar o iniciar un juicio laboral, porque si te tocaba ser el empleador, no el empleado. El empleado muchas veces se siente esperar si puede y algún día lo cobra. Al revés, si te toca ser el empleador, te decía, mira, arreglá, paga lo que te está pidiendo o ofrece algo de dinero, evítate el juicio, porque el día de mañana, eso que hoy te parece carísimo, en 10 años, en 8 años, cuando se produce todo el proceso judicial, te va a costar un órgano. Exactamente, esto está pasando con un restaurante muy conocido, por lo menos yo lo tengo en mi barrio, lo tengo a 2 cuadras, de un trabajador que se declaró despedido en la pandemia, ese juicio no se terminó, un juicio no sé cuántos serían, 1 o 2 millones en la pandemia, hoy terminan 200 millones. Hay toda una demanda, la empresa está buscando ir a la corte. Bueno, esto lo que se busca es regular cuánto se tiene que aumentar por año esa sentencia. Y ponerle como un tope, ¿no? Un tope. O sea, ya la Corte lo está poniendo, ¿eh? La Corte, cuando las cámaras, las cámaras del trabajo ponen montos muy altos y se va a la Corte dice, no, momento, tiene que ser un monto más bajo y se tiene que aplicar la inflación más un interés con esto anual. Pusieron el grito en el cielo a los abogados laboralistas porque ellos cobran un porcentaje, ¿no? Exactamente. De la sentencia. Bueno, eso es otro tema, forma parte de la industria del juicio. Claro. Bueno, el tema vamos a nuestra placa sobre las vacaciones. Las vacaciones se van a seguir dando como hasta ahora, entre el 1 de octubre y el 30 de abril. ¿Cuál es el cambio? Que los trabajadores van a poder negociar con su empleador, fraccionarlas, pero no menos de 7 días, ahora son 14. Hay un tema que no es favorable al trabajador, que durante ese periodo pueden ser no coincidir con las vacaciones de verano. Solamente una vez cada 3 años tiene obligación el empresario de darlas en la temporada estival. Ellos lo que dicen de la campana de los empresarios pymes, es que esto ya sucede así, que hoy por hoy no existe más aquel que se toma todos los días de vacaciones de corrido, sino que mayormente lo que terminan haciendo es tomarse mini descansos, mini vacaciones, obviamente según el ritmo familiar de cada uno, pero esto que menciona Silvia, que si no te coincide con el periodo estival, es una complicación real, porque, digamos, en general las personas tratan de tomarse vacaciones junto a sus hijos y si sus hijos están en edad escolar, bueno, no pueden mayormente irse de vacaciones en algún otro momento del año que no sea el receso de verano. Pero hay que ver esto cómo se adecúa en la relación de cada trabajador con cada empleador, que es lo que sugiere la ley, que se acuerde con el empleador. Exactamente, pero que se habilita al empresario a que no todos los años se lo tenga que dar en la temporada estival, y eso es un problema para algunas familias, para los que no tienen hijos se adaptan, pero los que tienen hijos es una complicación. Seguro. Supongo que estas serán las partes que se podrán negociar.
Inclusive depende de los convenios también colectivos de trabajo. Claro, esta parte, claro, totalmente. No nos olvidemos que nosotros tenemos, nuestro trabajo está regido por la ley laboral, sí, y por los convenios de cada una de las actividades. Otro tema que es importante en la ley, el banco de horas. ¿Qué es el banco de horas? Es la posibilidad que cuando vos trabajas, que las empresas no tengan que pagar tantas horas extras, que cuando vos trabajas más horas, lo pueda compensar. Si un día te toca trabajar 8 y trabajas 12, lo puedas compensar. Eso está sucediendo en la actualidad. Eso sucede en la actualidad. Pero es perjudicial para el bolsillo del trabajador en muchos casos. Sí, completamente. Eso sucede en la actualidad, también lo segundo. Pero muchas veces durante la pandemia ha ocurrido todo lo contrario. Muchos trabajadores que terminaban cubriendo horas de compañeros en hospitales, a la hora de aplicarles el impuesto a las ganancias, le terminaba significando un impuesto al trabajo, porque no les convenía hacer tantas horas, porque les terminaba al fin del mes no significando un ingreso extra, y tampoco podían negarse a hacer esas horas porque tenían que cubrir a un compañero que por ahí estaba de licencia por enfermedad y no le quedaba otra que cubrir. Es muy finito, obviamente, y hay siempre dos miradas, pero lo que te dicen también los empresarios es: esto pasa hoy. ¿Por qué? Porque la modernización laboral, la que va por el carril de los cambios que impulsa la sociedad y no las instituciones, te dicen esto, que hoy ya casi nadie cumple una jornada real de trabajo, que uno está todo el tiempo flexibilizándola, porque también está bien visto que, por ejemplo, una mujer que trabaja también tiene que llevar a su hijo al médico, entonces por ahí corta la jornada laboral para llevar al hijo al médico, porque tiene el acto escolar o porque tiene que ir a buscar o llevar a los chicos al colegio, entonces va cortando su jornada laboral. Digo una mujer porque es el caso que conocemos nosotras, no digo que los varones no lo hagan, pero es un poco lo que termina ocurriendo. Claro. Cuando mi hija iba a la primaria para estar presente, qué sé yo, en los actos, para los chicos es muy importante estar presente. Seguro, ¿no? Y actividad, y uno lo hacía, pero el hecho de que no puedan pero hacer vos te estás escribiendo extras, una nota, la tenés que cortar, tenés que ir a hacer eso, volvés, la tenés que terminar a la nota. Si a vos te significa quedarte 3 horas en la noche terminándola, y bueno, es lo que vos, como vos te pudiste organizar. El asunto era al fin del día que vos tuvieses la nota hecha. Sí, y un tema importante para que no haya abusos es que tiene que haber 12 horas de descanso entre las horas que hiciste de más y el nuevo horario de trabajo. Eso no se suele cumplir en ninguna actividad casi. No, entonces eso lo pusieron y eso me parece que sí es importante. Sí, me parece que sí es importante. Y otro tema es cómo se van a calcular los despidos. Eso es un tema clave de la ley, porque lo que dice el proyecto es que los despidos se van a calcular en base al salario básico promedio. ¿Qué quiere decir esto? Que no se va a tener en cuenta los premios, los bonos y el aguinaldo. Entonces las indemnizaciones bajarán mucho. Y además, en el caso de las empresas, lo van a poder pagar en 12 cuotas y en el caso de las pymes en 18. Bueno, es un tema de amplia discusión, así como la creación del Fondo de Asistencia Laboral, que va a servir para las empresas que no puedan sostener las indemnizaciones, digamos, que no las puedan pagar, especialmente las pymes, que puedan recurrir a este Fondo de Asistencia Laboral. Fue muy discutido en el Congreso. En los acuerdos laborales, digamos, cuando no llegas a un juicio, sino cuando generás un despido y acordás, en general te terminan pagando la indemnización en cuotas. En general las empresas te terminan diciendo: mira, es que yo necesito que no continúes, pero te sigo pagando durante un año el sueldo, y bueno, y eso también le da como un poco de aire a la relación. Eso también termina sucediendo en los acuerdos ante el SECLO. Yo creo que muchas cosas de esta ley, como explican muchos de los empresarios, esto en el terreno de la realidad está sucediendo. Muchas cosas. Sí. No significa, no estoy valorizando, no significa que esté bueno o esté malo, pero también digo que hay muchas cosas que han cambiado considerablemente. Vos ya no ves personas que se van de vacaciones 20 días de corrido o un mes de corrido. Esto ya casi nadie lo hace y bueno, por eso también se intentan generar tantos feriados en el medio, para que durante todo el año todas las provincias vayan teniendo actividad turística. Bueno, hay que ver si al final de todo este rulo que está dando la ley de reforma laboral es una ley que está a la altura de las nuevas formas de contratación y de las nuevas formas de trabajo. Yo no lo sé. Hay que ver cómo es después la reglamentación, cómo es la instrumentación,
qué puntos terminan siendo judicializados de la ley. Pues no es que se va a judicializar toda, Sí. se va a judicializar algunos puntos. El tema del derecho de huelga, que es otro tema bastante complejo en la ley, porque establece qué son los servicios esenciales y los servicios trascendentales. También los servicios esenciales te exigen un 75% de prestación. Y en algunos hasta el 50%. En algunos hasta el 50%, pero algunos en el 75%. 75% por lo menos los que yo recuerdo son salud, Docentes, transporte, transporte. algunos el 50% y otros el 75%. Servicios aeronáuticos. ¿Eh? Los servicios aeronáuticos. Los son el 75%. Sí, sí. El tema telecomunicaciones también está en el 75%. Lo que va a haber que tener en cuenta ahí también, que fue uno de los grandes puntos que destrabó las negociaciones de esta ley, va a ser cómo se va a dar el pase de la justicia nacional, en los casos de los juicios laborales, a la justicia de la ciudad. Sí. Atención a eso, porque va a tener que trabajar dentro de la legislatura porteña el oficialismo, el PRO, para armar esos tribunales y quedarse con los juicios. Hubo también muchísima resistencia de parte de los jueces nacionales para quedarse también con ese fuero. Metieron presión en el Senado para que eso finalmente no ocurriera. Bueno, finalmente sucedió. Y atención a eso porque, bueno, va a implicar una gran asignación de recursos, pero también un gran manejo del poder a la hora de decidir sobre, bueno, las indemnizaciones, los juicios y demás cuestiones, ¿no es cierto? Sí. A ver, obviamente, como toda ley que propone una reforma a esta, digamos, a leyes que están establecidas hace tantos años, y con otro país, con otros sindicatos, con otras formas de relacionarnos entre nosotros y con nuestros trabajos, va a dar que hablar. Algunos también lo que señalan o lo que objetan es que es una ley que ya nació vieja, en el sentido de que no alcanza realmente a ser una ley de modernización laboral, porque hay un montón de transformaciones laborales que trae la inteligencia artificial, que trae la tecnología, que trae los dispositivos a través de los cuales también cubrimos nuestros objetivos de trabajo, hace que la ley no los alcance a completar o a comprender. Se logró la ley de teletrabajo, que era una ley muy buena, era una ley excelente, especialmente porque hay muchos trabajadores que hasta el día de hoy siguen con el sistema de teletrabajo. Exacto. Y se derogó y especialmente todos los que hacen informática hacen teletrabajo. Sí. Bueno, llegamos al final. Gracias por haber estado ahí del otro lado. Gracias Silvia y Tony. Nos vemos en estos días. Obviamente el equipo siempre todos los días se renueva, pero lo que más importante tienen que saber es que todo lo que pasa en el Congreso pasa por esta pantalla, así que quédense, que no importa las caras, lo importante es la información, así que quédense en la pantalla que hay mucho para seguir compartiendo con ustedes. Nos vemos mañana. Chau.